Es una delicia leer los textos de Edgar Morin, el pensador planetario, el maestro de maestros, dado que sus textos se confunden entre poesía, política, ética y ciencia. Son un entretodo que confunde y a su vez aclara, que permite pensarnos en el aquí, en el ayer y en el mañana. Es por eso que atrevernos a conocer la obra de Edgar Morin es absolutamente un desafío y un enorme proyecto que nos permitiría conocer el mundo de otra forma. Abordaremos en el presente podcast la reseña del método de Edgar Morin por Juan Félix Buroto y Francisco Ganga. Reseña que se hizo en la revista Ideas y Valores, número 146 del año 2011, de la publicación de la Universidad Nacional de Colombia. Lectura que hacemos con fines netamente académicos. Un cordial saludo a los interesados en las teorías críticas, la sustentabilidad, las vías disruptivas y alternativas al desarrollo. Soy Wilfer Ceballos Betancourt y les invito a que se sirvan un café, se acomoden y escuchen esta reseña sobre el método, el cual no es un solo libro, son múltiples libros de su obra académica por muchas décadas, que es la puerta de entrada para conocer un mundo distinto, un mundo no simple, un mundo no lineal, al que cotidianamente nos enseñaron que existía. Es decir, el mundo del pensamiento complejo. Sean bienvenidas y bienvenidos. Reseña del método de Edgar Morin por Juan Félix Buroto y Francisco Ganga. La aparición del método de Edgar Morin merece un comentario que anticipe a la casi segura traducción castellana de la obra, que seguramente acogerá el formato de esta edición francesa. Sin embargo, las razones que impulsan la presente reseña se sostienen en algunas consideraciones que parecen insoslayables. Prima rostro. Estamos ante un gesto deliberado de Morin, quien no fue claro en los volúmenes que debían conformarlo. La notificación expresa de clausurar el proyecto epistemológico y técnico, de denominarlo sin ambajes como método. La cuidadosa edición de esta sumatoria de los 6 volúmenes refuerza el cierre con un preludio expreso, Misión Imposible, redactado precisamente para el proyecto editorial que comentamos. La prolífica obra de Morin, desplegada en libros, papers, manifiestos, artículos de periódicos, declaraciones públicas o entrevistas, y en términos literales, a lo largo de 60 años, implica múltiples quehaceres y afanes, liderazgos variopintos e incluso diversas ópticas, que necesariamente han experimentado mutaciones con el paso del tiempo. Por lo mismo, al cierre que mencionamos, y sin que implique un gesto demasiado ostensible por parte de nuestro autor, conviene agregarle la señal implícita y explícita de que aquí, textualmente, encontramos al Morin que intenta introducir una epistemología de la complejidad de sello propio. Con lo que obviamente emergen áreas conexas, tales como la sociología del conocimiento, la noxiología, la filosofía general o la ética. Conviene aclarar que otros trabajos de Morin, como por ejemplo Introducción al Pensamiento Complejo, de 1998, también se inscriben en idénticas preocupaciones. Pero no sucede lo mismo con otros escritos, como aquel que fue fruto de su colaboración para la UNESCO, titulado Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, en donde los intereses de Morin tienen alcances políticos y educacionales, con una cierta vocación planetaria. La última anotación, contesté con lo escrito, estriba en el hecho de que los juicios críticos indispensables, al menos en el campo del conocimiento, para parafrasear al propio Morin, tienen aquí, a propósito de esta suerte de consagración del discurso, un locus textual casi obligatorio para efectuar los análisis más que necesarios. En efecto, un autor puede eventualmente manifestar de manera más o menos expresa que el centro de gravedad de sus logros está en tales textos, mientras que otros solo formulan una plataforma de saberes y especulaciones meramente tentativas. El texto que hoy nos ocupa, extenso y complejo, podría caracterizarse por el esse homo epistemológico de Edgar Morin. El método se despliega al través de 6 partes, más el prefacio que ya indicamos, editadas en 2 volúmenes. En el primero, aparte de Misión Imposible, escrito en el 2007, encontramos La naturaleza de la naturaleza, 1977, La vida de la vida, 1980, y El conocimiento del conocimiento, 1986.
El segundo acoge Las ideas en 1991, La humanidad de la humanidad en el 2001 y La ética en el 2004. Como lo habíamos señalado con el gesto deliberado de una deliberada clausura que implica la publicación que reseñamos, se marca acaso con excesivo acento que estamos ante un discurso perfectamente estructurado, de punta a punta. Sin embargo, este acervo puede ser, si no del todo equivocado, al menos equívoco. Las fechas de emergencia de cada parte indican un lapso de al menos 31 años para la gestación de un todo, en materias que, precisamente en ese tiempo, experimentaron cambio nada adjetivos. Es importante destacar que los trabajos que cabe considerar como epistemología aplicada se nutren específicamente de hallazgos y elaboraciones ajenas, provenientes de ese no siempre determinado espacio de lo interdisciplinar, o si se prefiere, multidisciplinar, haciendo un uso nada exagerado del concepto de intertextualidad, debido al grupo Telquel y particularmente a Julia Kristeva, en 1969. Resulta posible entender que cada texto viene a ser la absorción o transformación de otro texto, Kristeva, por ejemplo, o la percepción que tiene un lector de la relación de una obra con otras que la preceden, ejemplo, Rifarterri. En este sentido, el discurso moriniano es emblemático, aunque no sea, al menos en la consideración de su autor, un texto literario, ya que el uso de la intertextualidad se encuentra por lo general en textos de ficción. Consideramos entonces imprescindible elaborar una muy breve síntesis de cada tomo e intentar luego señalar las junturas que dan unidad al todo. Para ello, seguiremos en parte las notas introductorias de la traducción castellana, cuando las hay, ya que ofrecen una visión precisa que fue además avalada por el autor. Primero, la naturaleza de la naturaleza. Este primer volumen pretende articular la ciencia del hombre con la ciencia de la naturaleza. En este sentido es necesario abandonar el principio de explicación que solo conserva el orden de los fenómenos, es decir, leyes, determinismos, regularidades, medios, y deja en la sombra al desorden, es decir, lo irregular, lo desviante, lo incierto, lo indeterminado, lo aleatorio. Y la organización que, sin embargo, es la realidad más notable de nuestro universo, ya que caracteriza a la vez al átomo, a la estrella, al ser vivo, a la sociedad. El conocimiento del objeto más físico no se puede disociar del sujeto cognoscente, enraizado en una cultura, en una sociedad, en una historia. Es tan necesario estudiar todo conocimiento físico en el enraizamiento antroposocial como estudiar toda la realidad social en su enraizamiento físico. Y así puede esbozar ya el método de la complejidad. El segundo, la vida de la vida. Comparar la vida con la no vida no sería suficiente. Hay que captar también la vida de la vida. La vida no se detiene allí donde comienza el hombre. La frontera que nos separa de los otros vivientes no es una frontera natural, es una frontera cultural que no anula la vida, sino que se abre al desarrollo del espíritu. Toda ciencia del hombre que reduzca la vida a lo privado es una ciencia privada de vida. El conocimiento del conocimiento. Se puede comer sin conocer las leyes de la digestión, respirar sin conocer las leyes de la respiración. Se puede pensar sin conocer las leyes de la naturaleza del pensamiento. Se puede conocer sin conocer el conocimiento. Solo al descubrir el error y la ilusión que han sido impuestos como verdades, procura conocerse. Tenemos una necesidad vital de situar, reflexionar, reinterrogar nuestro conocimiento, conocer las condiciones, posibilidades y límites y sus aptitudes para alcanzar la verdad a la que tiende. Las ideas. No debemos dejarnos someter por las ideas, pero no podemos resistir a las ideas más que con ideas. Una parte de nuestra vida está en la vida de las ideas. Una parte de nuestra humanidad está hecha de ellas. Pero estamos todavía en la fase bárbara de las ideas y deberíamos poder establecer relaciones civilizadas con ellas. De allí surge la idea de la complejidad. Aquí se considera la idea desde el punto de vista cultural y social, o sea, una ecología de las ideas. Después, desde el punto de vista de la autonomía, dependencia del mundo de las ideas, es decir, una noósfera, y la organización de las mismas, es decir, una noología. La humanidad de la humanidad. Cuanto más conocemos lo humano, menos lo comprendemos.
Las disociaciones entre disciplinas lo fragmentan, lo vacían de vida, de presencia, de complejidad, e incluso ciertas ciencias consideradas humanas lo vacían de la noción de hombre. Este libro huye de la división del humano, rompe con las concepciones reductoras, Homo sapiens, Homo faber, Homo economicus, que privan al ser humano de tener a la vez identidad biológica, identidad subjetiva e identidad social. Se trata de considerar así una humanidad enriquecida por todas las contradicciones, lo humano y lo inhumano. El repliegue sobre sí y la apertura a los otros. La racionalidad y la efectividad, la razón y el mito, lo arcaico y lo histórico, el determinismo y la libertad. Ética. Intentando seguir la discursividad de los editores madrileños, escribiremos que el último tomo, haciendo pie de los anteriores que están situados en la deriva de la complejidad, plantea que la finalidad ética tiene dos fases complementarias, a saber, resistir la barbarie y el cumplimiento de la vida. Y esto último implica asumir de manera plena las tres identidades individual, social y antropológica. Pero se trata además de amar lo perecible, porque lo más precioso y lo mejor, la conciencia, la belleza y el alma, son frágiles y perecibles. Estos resúmenes españoles, con excepción del último propuesto por nosotros, apuntan a lo que sería lo sustantivo de cada tomo del método, pero obviamente no dejan de ver el entramado que lo sustenta, o mejor dicho, que articula la obra en su totalidad, entre otras razones porque las notas aludidas leen desde una determinada perspectiva ideológica. Por lo mismo, sería indispensable proponer un bosquejo que diera cuenta de esos filamentos que sostienen las diversas apuestas del autor. En síntesis, Morán entiende que la complejidad intrínseca al mundo físico y humano se recorta en las ópticas científicas que conllevan e importan un paradigma que tiende a la simplificación y que por lo tanto no alcanzan a abarcar la dimensión compleja de objetos y fenómenos. Así, en una primera contextualización de cualquier conjunto, se dice que el todo es más que la suma de las partes que lo constituyen, como una tela que es más que la suma de las fibras que la integran. Morán asiente, pero añade que la tela no explica las cualidades de tal o cual tipo de fibra, con lo que la primera sentencia se revierte. El todo es menos que la suma de las partes. En una tercera fase, nuestra estructura mental no se presta al abordaje, a lo menos en lo inmediato. El todo es más, y al mismo tiempo menos que la suma de las partes. He ahí la complejidad. Pero la inteligibilidad de lo complejo, Morán emplea tres principios fundamentales. El principio recursivo, que al borrar la linealidad causa-efecto, propone que los efectos y productos de un proceso son necesarios para el proceso que los genera. El producto es productor de aquello que lo produce. El principio dialógico, en el que dos lógicas contrapuestas se hacen mutuamente necesarias, como el orden y el desorden que, excluyentes entre sí, al colaborar engendran la organización y la enriquecedora complejidad. Y por fin, el principio hologramático, según el cual no solo la parte está en el todo, sino que el todo está en la parte, contraponiéndose al holismo que solo contempla la totalidad. Tanto la noción de complejidad como los principios aludidos son los que hacen el esqueleto que se encarna en los objetivos inferidos para cada parte del método. No obstante la eventual transparencia de estos objetivos y de los principios esbozados, no vemos que se instalen cómodamente en las páginas de la obra que reseñamos. ¿Acaso porque el estilo moriniano, el intertexto del autor y el intertexto teórico y científico no se presentan como un telón de fondo, sino como un proceso contra el cual hay que calzar el proceso que es propio de este método? Esto hace ilusoria una visión tranquila, con la certidumbre de una nueva epistemología. El valor de esta inquietud es asimismo compleja y de resolución nada fácil. Se trata de una situación debida al montaje de teorías diversas, que solo puede decantarse con el tiempo que exige la emergencia de procesos recursivos, tal y como los describe el propio autor, o debida tal vez a un proceso que adolece de errores, en la medida en que los materiales empleados por Morán no sean del todo adecuados, y o su procesamiento no haya sido feliz. No corresponde a quienes reseñamos este ambicioso método dar respuesta a tan difíciles interrogantes, aunque a riesgo de ser juzgados como fantasiosos, se podría colaborar y elaborar una conjetura que, tras el examen de sus componentes, daría nuevas luces. En el esquema conjetural presentado, se puede apostar por las tres partes de la propuesta. A. La pretensión de elaborar una teoría de la complejidad es una tarea que no puede ser sino abordada en la forma de un protocolo movedizo. Por consiguiente, es imposible pedirle al método una respuesta completa. B. En la especie
y como se ha estudiado detenidamente, los materiales empleados por Morán dan cuenta de fuentes bibliográficas que, en lo principal, solo alcanzan el año 1984, lo que es manifiestamente insuficiente, ya que después de esa fecha se han gestado saberes de valía indiscutida que tendrían que haber sido considerados por nuestro autor. La criticalidad autoorganizada de Per Bach, de 1996. La nueva ciencia del control del caos, de autores como Thomas Kapitaniak, de 1996, o Stefano Boccaletti, de 2000 y 2006. O los estudios sobre modelos de agentes autónomos, vida de sociedades y culturas artificiales, debidas a Dieter Stauffer y otros, del año 2006. O en general, a la gente que agrupa el Journal de Sociedades Artificiales y Sociales y Simulaciones Sociales. Estos ejemplos, entre muchos otros, muestran instrumentos que Morán no consideró lo que podría entenderse como una omisión grave. C. Con o sin las falencias anotadas, el propio estilo del autor, en donde se entreveran las afirmaciones científicas, el dato, la inferencia aguda, con afirmaciones de prosapia, política o ética, y una suerte de visión de lo mejor para el futuro planetario, le plantea al lector dudas sobre quién escribe o, de otra manera, desde dónde se escribe. E incluso una pregunta más. ¿Lo que se lee es epistemología? ¿O se trata de literatura poética? ¿O de ficción de nuevo cuño? Al respecto, cualquiera que sea la opción que se suma, las tres muy generales, consideramos que, sin embargo, la lectura del método resulta indispensable. Hay, por lo tanto, y por lo pronto, un manejo de instrumentos que, pasados por el sedazo de una lectura no moriniana, podrían ser estimados a lo menos como valiosos. Tales como con sus conceptos de razón, racionalidad, racionalización, recursividad o el manejo que hace de lo ético con el bucle individuo, especie, sociedad. Finalmente, si nos libramos de las rotulaciones o calificaciones con que solemos adornarnos en la academia, que tienden a formular de manera más o menos peyorativa verdaderos encasillamientos, cabría hacer una consideración final. Durante las últimas décadas, básicamente por las relecturas de Nietzsche, de los escritos de Lacan y sus legatarios, o de los textos más sólidos de Michel Foucault, para citar algunos de los más significativos, en el campo de la reflexión sobre lo humano y particularmente en la filosofía, se ha venido elaborando la idea del fin del hombre como una entidad cierta y poderosa. El hombre pergeñado por el siglo de las luces y en general por la modernidad, pareciera haberse batido en retirada. Si hay una posibilidad de interés en esta obra de Edgar Morán, se debe a que, por encima de las limitaciones que sin duda presenta, nos ofrece una batería de herramientas conceptuales que nos permiten repensar al sujeto humano en cuanto tal, con la esperanza de devolverle atributos que parecían perdidos para siempre. ¿En realidad lo logra? ¿Ofrece un nuevo humanismo? No lo sabemos, pero ello no debería eximirnos de la lectura de esta importante obra. Hemos terminado la lectura de la reseña del método de Edgar Morán por Juan Félix Buroto y Francisco Ganga. Reseña publicada en la revista Ideas y Valores, número 146, del año 2011. Publicación de la Universidad Nacional de Colombia. Lectura que hacemos con fines netamente académicos. Estas ideas nos deben invitar a abordar los textos tan prolijos que planteó Edgar Morán en su vida académica, que hasta el momento actual sigue realizando. Momento en el que el pensador planetario cumple 102 años y sigue debatiendo su mirada hacia la realidad, hacia el mundo, hacia el antropoceno. Un cordial saludo a todos y todas. Soy Wilfer Ceballos Betancourt y espero verlos en un siguiente podcast.